La culpa es nada más y nada menos que un freno para tu vida. Un freno de antemano que literalmente te frena en muchas circunstancias de la vida. Pero a lo que voy con este video es que verdaderamente las personas, y muchas veces también caigo en esto, de querer culparnos por circunstancias que están fuera de nuestro alcance o que están fuera de nuestro control. Y el culparnos realmente no nos conlleva nada bueno, porque lo único que hace la culpa es alejarnos de Dios, alejarnos de Jesús, alejarnos de aquel propósito divino que Él tiene para nuestra vida, de aquel propósito que Él entabla en nuestro camino. Por eso cada vez que te culpes, cada vez que te literalmente te tires látigos a vos mismo o a vos misma, tenés que recordarte que la culpa no proviene de Dios y que Jesús, que Dios jamás va a querer que te culpes por absolutamente nada en esta vida. Esa culpa es un arma letal que literalmente el diablillo ha puesto y usa en contra de las personas, en contra de nosotros, para querer acusarnos de literalmente cualquier cosa. Puede ser del pasado, del presente, del futuro, o por cosas que hayamos hecho quizás en nuestra vida pasada. Pero esa culpa tiene un remedio y esa culpa ya fue saldada. Esa factura, esa cuenta fue saldada. Y cada vez que el enemigo venga a recordarte ciertas cosas que has hecho en la vida y que quiera culparte, tenés que recordarle que esa cuenta ya fue saldada y que no necesito pegarme latigazos a mí mismo. Hola, hola, yo soy Lucas y bienvenido, bienvenida a mi canal donde te recuerdo que ya no estás solo, ya no estás sola, Dios está contigo y no importa qué pase, Dios proveerá, claro que sí. La culpa siempre, la culpa siempre va a aparecer en tu vida y más en esos momentos de debilidad, más en esos momentos en donde nos sentimos como medio fatigados, ya sea físicamente o espiritualmente. La culpa siempre tiene como este doble filo de querer literalmente acusarte con algo que quizás estás viviendo o con algo que quizás hiciste en el pasado. La culpa no proviene de Dios, la culpa no proviene de Jesús, la culpa no es una buena señal, no es un buen, la culpa no tiene ningún buen propósito en tu vida. ¿Por qué? Porque hay que hacer hincapié que la culpa siempre te va a alejar de Dios. La culpa siempre te va a alejar de la luz, siempre te va a alejar de lo que vos quieras hacer con tu vida, porque siempre que la culpa aparece es para recordarte algo que hiciste con anterioridad o que quizás estás por hacer. Y muchas veces es donde caemos y decimos, pucha, la embarré. Y sí, la embarraste. Y yo también lo hago. Todo el mundo lo hace. Pero está ahí el poder de reconocer y el poder de decir, sí, la he embarrado, sí, he fallado, pero esto no quiere decir que esa cuenta ya no haya sido saldada, que esa cuenta ya no haya sido facturada, por decirlo así. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, siempre que sientas esa sensación de querer culparte a vos mismo o a vos misma por cualquier situación en tu vida, tenés que recordar que las cosas externas, las cosas que suceden a tu alrededor, no están en tu control. Que lo único que puedes controlar son tus hábitos, lo que haces día a día y nada más. Y en tener esa comunión con Dios o esa comunión con una fuerza mayor que te guíe en tu vida. Eso es lo único que quizás podés controlar y estar cerca de Dios, estar cerca de Jesús. Pero lo demás no tenés control de ello. Y es en esa culpa hay que recordar que no tenemos control de absolutamente nada. No vamos por buena senda si realmente nos ponemos a pensar eso. Y para esto, para este video, voy a acudir nada más y nada menos que a mi amiga bella, la Biblia. Y te voy a leer Hebreos. Esto es Hebreos capítulo 9 versículo 9 dice, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. Contexto. Cuando en los tiempos de Moisés, en los tiempos donde realmente se ofrecían sacrificios para poder limpiar
tus pecados o para poder limpiar tus macanas, se ofrecían animales. Y acá lo que te dice es que no pueden limpiar la conciencia de las personas que lo traen. Y esto solamente lo que hacía es recordar una y otra vez la culpa que tenían las personas. Este sacrificio de hacer con los animales, lo único que hacía es recordar una y otra vez esos pecados, esas macanas, eso que han hecho en su vida. Y esto no podía limpiarlo porque verdaderamente no lo hacían de corazón y no lo hacían de todo espíritu. Por eso dice, Hebreos 9:14 te dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo no purificará la conciencia de acciones pecaminosas para adoremos al Dios viviente. Pues el poder del Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Hay que hacer hincapié que cuando Jesús vino, que cuando Jesús hizo lo que hizo en esta tierra, Él pagó por todos nuestros pecados y Él pagó por esa culpa. Siempre que el diablillo quiera recordarte, el Señor lo reprende. Que sos culpable de algo, tenés que recordarle que sí, que sos culpable, pero con arrepentimiento, que sos culpable, pero que la culpa ya fue pagada y que yo mientras me encamine en esa gloria, me encamine en ese camino con Jesús, verdaderamente Él me perdonará y Él me va a ir puliendo en mi camino y en mi andar. Eso dice Hebreos capítulo 10 versículo 2 dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa que la gente tenía en ese entonces y que mucha gente aún lo sigue teniendo sin conocer la verdad en Cristo, verdaderamente hacían como que si ese sacrificio que yo daba de un animal podría limpiar mi culpa, pero no podía sacarlo de la conciencia y no podía sacarlo del corazón, del espíritu. Y esto es lo que Jesús vino a hacer, lo que Dios hizo que Jesús hiciera en esta tierra. Y esto mucha gente no lo conoce, esto mucha gente no lo sabe, que esa culpa que emanan, esa culpa que tienen en su vida, verdaderamente Dios te la quita, Jesús te la quita, porque vos no sos tu culpa, vos no sos lo que te pasó, vos no sos lo que te pasará. Lo único que sos es un ser humano que verdaderamente le pertenece a Dios, le pertenece a Cristo. Y siempre y cuando hagas su voluntad, siempre y cuando lo obedezcas, Él te protegerá de todo. Él te protegerá de absolutamente todas tus macanas. Y cuanto más luz sos, cuanta más luz sacas, y cuanta más luz emanás al mundo, y cuanto más confesás con tu boca tus macanas y lo que has hecho en esta vida, más Dios te protege, más Dios se glorifica en tu vida. Y esto muchas personas le tienen terror. Por eso dice, en Hebreos 10:22 dice, entremos directamente en la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Fíjate que dice conciencia culpable, pues claramente te está diciendo que sí, que somos culpables de muchas cosas, pero que Jesús, con esa entrega que hizo en la cruz, verdaderamente Él nos limpió de absolutamente todas nuestras faltas y de todos nuestros pecados. Y es acá donde muchas veces tenemos que prestar atención, porque el diablillo siempre se va a meter en nuestra cabeza. Y siempre que Él quiera hacer algo, porque quiera alejarnos de Dios, porque ese es su único propósito, alejarnos de Dios, siempre va a querer poner la culpa, siempre va a querer poner aquello lo que hiciste en esta vida, aquello lo que vos quizás cometiste, que verdaderamente no te define como persona y no te define delante de Dios, porque Dios te hace una nueva criatura en Cristo. Soy una nueva criatura en Cristo, por lo tanto, no debo de hacer caso a la culpa. La culpa siempre te va a alejar de Dios, la culpa siempre te va a querer mantener ahí achurrascado, te va a querer mantener ahí como oculto. Y esto es en base al pecado. Y de hecho, Adán también tuvo esta culpa y este miedo de literalmente acurrucarse, de taparse, literalmente, decir como que tengo miedo.
tengo culpa. Eso es lo que dijo Adán, porque había cometido el pecado. Por eso muchas veces tenemos que saber que la culpa no te define como persona, no te define quién realmente quieres llegar a ser en esta vida. Dios te perdonó, Jesús te perdonó, Dios te ama, Jesús te ama. Y esa culpa, siempre que aparezca, tienes que recordarle que no te define en ninguna área de tu vida. Que siempre que quieras emprender algo, que siempre que quieras que hacer algo, expandirte en algo, esa culpa siempre te va a querer recordar qué cosas hiciste o que qué cosas cometiste en tu vida pasada. Aquello que quizás por lo cual te sentís culpable. Y tenés que confesarlo con tu boca, tenés que sacarlo y decir, sí, he cometido muchos pecados, he cometido muchas macanas en mi vida, pero esa deuda ya está saldada. Esa deuda que yo tenía con Jesús, con Dios, ya está saldada. El día en que yo me entregué a Cristo, el día en que yo me entregué a Dios, esa deuda quedó saldada. Por lo tanto, ya ahí le quitas poder a esa culpa. Comenzás a poner el foco, comenzás a poner tu visión en otras áreas de tu vida, en donde verdaderamente puedes seguir confesando, puedes seguir diciendo y librando todas esas áreas. Por eso te dice en Hebreos 10:17, y con esto termino, dice, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer sacrificios. Por esto ya no se ofrecen sacrificios. Y vos quizás estás ofreciendo sacrificios de no sé, de querer ser perfecto, de querer hacerlo todo perfecto, querer hacer todo por tus esfuerzos. Y es por esto que la gente muchas veces se esfuerza tanto en querer ser luz, en querer tener una vida mejor, pero muchas veces tenemos que recordar que por esfuerzos humanos no vamos a lograr nada. Por esfuerzos humanos, eh, los esfuerzos que hacemos son escasos. Y en la Biblia también te lo dice, en Proverbios, es mucho mejor ir con sabiduría a no ir con sabiduría, porque la sabiduría lo que te brinda es verdaderamente tener una vida plena, la sabiduría de Dios. Y en conjunto ser un team y armar tu vida y hacer de tu vida algo que verdaderamente le agrade a Dios, le agrade a Jesús, porque si por esfuerzos humanos se tratara, pues entonces no seríamos salvos. Pero como no se trata de esfuerzos humanos, pues entonces somos salvos. Entonces, cada vez que esa culpa venga, le vas a recordar que fuiste salvo por la gracia de Dios y que simplemente esa deuda fue saldada y que nada, absolutamente nada, en este mundo puede apartarte de la gracia de Dios. Y cada vez que quiera apartarte, cada vez que quiera acusarte, porque te va a pasar, ya te voy advirtiendo que te va a pasar, te va a querer acusar. Porque ese es su único trabajo, esa es su única función, que el diablillo lo hace, el Señor lo reprende. Ese es el único trabajo que le hará, el acusarte, con todo lo que has hecho, con todo lo malo, que verdaderamente es eso lo que te acerca a Jesús, es eso que te acerca a Dios, porque Él te purifica y te transforma en una nueva persona en Cristo. Cada vez que venga esa vocecita a decirte que no sos apto, que no sos apta, que Dios ya está harto de vos, tenés que recordarle que su gracia ya te salvó, que su gracia verdaderamente ya está en tu vida y que no hay nada en esta tierra, por debajo de la tierra, que te pueda apartar de Dios, que te pueda apartar de su gracia. Y cada vez que te recuerdes las macanas que has hecho en tu vida, las macanas que has mandado, decirle que esa cuenta fue saldada, ya fue saldada, y que no puedo pagar una deuda que ya está cancelada. Así que espero que te haya gustado este video. La verdad, estaba tomando unos mates. Te mando un abrazo, te mando un beso. Que Dios te bendiga. Y si quieres saber más de lo que hago, de conocer más, acercarte más a Dios, te espero en mis redes sociales. Y nada, espero que te haya gustado. Dale like, compartí y nos vemos la próxima. Chao, chao.